Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Personería de Medellín, al observatorio. Yo traigo una presentación que quiere hacer una reflexión acerca de los sistemas agroalimentarios, de cómo funcionan los sistemas agroalimentarios y las dinámicas y las tensiones que se viven entre lo rural y lo urbano. A mí me parece que cuando uno habla de sistemas agroalimentarios, habla de grandes retos, y cuando habla uno de seguridad alimentaria y nutricional, incluso habla de grandes retos que tiene el mundo. Por eso, grandes retos implican grandes objetivos, y yo siempre digo que yo tengo el objetivo de lograr que el río corra para arriba. Somos la primera generación que tiene los medios suficientes para estar unidos y llegar a todos los lugares del mundo y acabar de una vez con el flagelo del hambre. Eso dice Pachamama Kriu. ¿Se han preguntado cuánto tiempo nos falta para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, o de desarrollo sostenible, perdón? La agenda de los ODS es a 2030. El primer objetivo de los objetivos de desarrollo del milenio era reducir la pobreza y el hambre a la mitad, y la fecha era 2015. Eso no se logró. Hoy el segundo objetivo de desarrollo sostenible es reducir el hambre a 0 en el 2030 en el mundo. ¿Esto hacia dónde lo debo dirigir? Epa. Ya, por aquí. Definitivamente somos el tiempo que nos queda. Miren, y la FAO nos dice, bajaron o subieron las cifras. Ahora subieron con relación a la anterior. Y hoy son 500 millones de personas que padecen de hambre. Y resulta que las cifras hoy hemos visto muchas cifras, las cifras a veces insensibilizan, no muestran los verdaderos dramas que realmente tienen las cifras por dentro. Si nosotros pensáramos en 815 millones de personas que le queremos solucionar el problema de hambre hoy, y decimos, vamos a darle un almuerzo a cada una de esas personas, hagan la fila, lo vamos a hacer de la manera más rápida que podamos, vamos a entregar un almuerzo por cada segundo en esa fila. ¿Cuánto nos demoraríamos? Nos demoramos 25.84 años en entregar un almuerzo a cada una de esas personas. Las cifras esconden lo que tienen por dentro, las cifras se nos vuelven normales, las cifras esconden los dramas. ¿Cómo? Mire, y realmente nosotros no nos hemos puesto a pensar que cualquier persona de Colombia está a mediodía de llegar a La Guajira y poder ayudar. Cualquier persona. Sigamos adelante. Ya somos, dice la ONU, 7.600 millones de personas. Dale. Y resulta que en el año 2050 van a ser 2.000 millones de personas más. Sigue adelante. Veamos solamente uno de los factores que se necesitan para producir alimentos. Los dos ponentes anteriores lo han mencionado. El agua. Dice la FAO que el 70% del agua que se consume por parte de la población se usa en temas de producción de alimentos. El 70% del agua que consumimos se usa en producción de alimentos. Sigue, por favor. La huella hídrica. Uno no puede hablar del agua como simplemente el elemento de cocción. Miren, una taza de café, en todo el proceso productivo, desde que yo siembro, cosecho, y luego hago todo el proceso de transformación hasta obtener una taza, tiene 140 litros de agua. Y miren, el kilo de carne, 7.000 litros de agua se usan para 1 kilo de carne. Sigamos adelante. Si yo veo eso en perspectiva, necesitamos subir la producción de alimentos en el doble, dice la FAO, en un 50%.
Entonces, ¿cómo van a quedar esas poncheras de esa fila? Sigamos adelante. Somos el país de los caminos del agua. Colombia es un país anfibio, nos dice el von Humboldt. Tenemos el 85% de las personas de Colombia vive alrededor de cuerpos de agua. Colombia es un país anfibio. Sigue adelante. Tenemos una precipitación envidiable, tenemos cantidad de agua, tenemos disponibilidad de agua. Miren, a Colombia el verde en relación con Sudamérica y pues con el promedio mundial que son como 800 milímetros de precipitación. Colombia tiene más o menos 2.200 milímetros en promedio y tenemos los récords, ¿no? Hay municipios del Chocó, Sipí, por ejemplo, 9.500 milímetros al año. Tenemos récords mundiales. En Lloró, en Tutunendó, récord que llegaba a 12.000 milímetros de agua. Sigamos adelante. Tenemos más de 1.000 ríos y en todo el continente africano solo hay 60 ríos. Si nosotros cogiéramos el agua que corre por la superficie de nuestro país y lo cogiéramos en un solo tanque de agua, tendríamos que usar 2 millones de edificios del tamaño del Empire State para poderlo agarrar el agua de todo el año. Un edificio para el agua de 15 segundos. Pero resulta que parece que las ciudades de nosotros fueran como grandes tanques abarcadores de agua, pero con el flash abierto, con el desagüe abierto. Nosotros todo lo botamos a producir inundaciones. Ahora que hablaba el representante de ordenamiento territorial, me acordaba yo cuando Fals Borda decía que el ordenamiento territorial debería hacerse con relación a las fuentes de agua, al río como fuente de agua, como fuente de vida. Hoy pareciera que el desarrollo territorial se hiciera más bien en relación al río como cloaca, como desagüe. Y eso son nuestras ciudades, son grandes colectores de agua, pero que no tienen capacidad ni siquiera de infiltración hacia el suelo y que conducen toda el agua hacia un lugar que nadie sabe. Sigue adelante. Y mire, y nuestras ciudades también son el lugar en donde todos los dramas humanos vienen a quedar. La población llegaba con sus cosas, muchos de ellos con cerdos y animales. Los poquitos que quedaron no tenían dónde ubicarlos, entonces la gente los compraba a menos precio de lo que valían las cosas, en un mercado que es muy ilegal. Y ese relato está en el libro que hizo el Centro de Memoria Histórica con relación a la memoria del desplazamiento del municipio de San Carlos. Nuestras ciudades se han convertido en una cosa que nadie sabe cómo ordenar, en una cosa que nadie sabe cómo agarrar, y si lo hablamos en el tema alimentario, más aún por cuenta de la guerra. El profesor Julio Carrizosa dice, nuestras ciudades de hoy son el producto de la guerra. Sigamos. Pero yo pienso que en el sector rural también la cosa es también de un tamaño parecido. Nosotros tenemos una agricultura de suelo desnudo. En el año 1949, el profesor Enrique Pérez Arbeláez en su Ilea Magdalenensis, el tratado del río Magdalena, decía que por el río Magdalena corrían 300 hectáreas de suelo cultivable en un solo día. Este es Bocas de Ceniza, la desembocadura en Barranquilla del río Magdalena. Ustedes pueden ver al lado derecho el río Magdalena de color sedimento y al lado izquierdo, no se ve bien pues por la luz, es de un color más azul. Y resulta que eso es producto de una agricultura que nosotros tenemos de suelo desnudo, que se lleva el suelo arable. El ciclo vicioso del desierto es muy sencillo. Yo tengo suelo desnudo, llega la lluvia, se lleva el agua, el agua cultivable, la capa cultivable de la tierra, y al siguiente año pues los árboles o la vegetación es de porte más bajo. Y si eso vuelve a suceder, pues cada vez va siendo de más bajo porte. ¿Cuál es la solución al círculo vicioso del desierto? Pues cubra el suelo. Sencillito, ¿no? Uno de los principios de la agricultura ecológica. Sigamos. Y nuestro modo de hacer agricultura y nuestro modo de tener ciudades da esto. Campo de la Cruz, en el municipio del Atlántico, al lado del Canal del Dique.
en el año 2010, toda la superficie urbana y rural de Campo de la Cruz se inundó. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. La ola invernal 2010-2011. Y resulta que cuando yo tengo simplemente el río Magdalena, que tiene, digamos, esta profundidad, y tiene además unos sistemas de amortiguación hechos en lagunas y otras cosas, y eso se empieza a agotar, y además de eso viene una carga de sedimentos que sube el nivel del fondo, pues también tiene que subir la superficie. Luego se viene una temporada invernal como la de 2010, y este es el resultado. Los líderes del canal del dique le decían a uno, mire, cuando el día que se rompió el canal, ese roto era de 2 metros. Nosotros nos corrimos a Barranquilla a conseguir láminas de acero para poner ahí. Cuando volvimos, el hueco tenía 60 metros. Sigamos, por favor. Con el modo de nosotros ver el agua, esas poncheras nunca se van a llenar. Sigamos. Bien. En este foro yo pretendo hablar de los sistemas agroalimentarios. Primero quise dar una sensibilización sobre el tema del hambre y sobre la manera como realmente estamos trabajando el tema del hambre, realmente. Yo quiero partir primero de que el tema de la ruralidad de las ciudades se vive siempre con mucha tensión. Hoy lo vimos incluso en las presentaciones anteriores, que lo que mostramos en los municipios de hoy, entre lo urbano y lo rural, se vive con mucha tensión, pero esa tensión precisamente es la que muestra una gran interdependencia entre el mundo rural y urbano. Yo me quiero proponer hacer una presentación de motivación a que veamos de otra manera los sistemas agroalimentarios y la relación de lo rural con lo urbano. Sigue. Yo tengo unas preguntas que hice ahí al azar como motivación. Una motivación, según la RAE, son factores internos o externos que hacen que las personas actúen, ¿cierto? Dale, yo traje 6 preguntas muy al azar. Una dice, si nosotros somos un país rural y seguimos diciendo que somos un país rural, entonces, ¿por qué insistimos en la separación de lo rural y lo urbano? Sí, y esas tensiones de las que estábamos hablando, cómo nos afectan los sistemas agroalimentarios y cómo nos afectan las cadenas de abastecimiento de alimentos. Hoy nos mostraron visos de eso. Es claro que las crisis y los diagnósticos siempre nos dicen hay una crisis estructural, pero entonces ¿por qué las soluciones no son estructurales? ¿Por qué los trabajos que hacemos para analizar los problemas no son estructurales? Sigamos. ¿Es posible ir de la generación de impacto ambiental a la generación de valor ambiental? Es otra pregunta que me gustaría hacer. ¿No será que de la concepción que nosotros tengamos de los sistemas agroalimentarios dependen que nuestras sociedades sean saludables y además sostenibles? Es otra cosa que quiero presentar hoy. Y otra es, desde esas realidades de las dinámicas socioeconómicas que ya nos han presentado algo hoy, ¿no será claro que hay un llamado a que la sociedad civil se movilice para hacer ese proceso de conciliación entre lo rural y lo urbano? Veamos algo de esto. Sigue. Yo quiero empezar por analizar la cadena de abastecimiento de alimentos, pero no de una manera geográfica o no de una manera como similar a lo normal que nos muestran. Yo quiero verla desde la estructura y quiero mostrar cómo cuando nosotros separamos los eslabones de la cadena se pierde integralidad en la cadena y se pierde el objetivo del sistema de abastecimiento de alimentos. Y entonces la cadena de abastecimientos es producción, procesamiento, empaque, distribución, consumo y reciclaje. Algunos le meten otros engranajes, pero básicamente es eso. Sigamos adelante. Entonces, si yo arranco con la producción, dale. Entonces yo digo, ¿cómo era la producción antes? Antes en mi tierra, y aquí también, yo soy del eje cafetero, yo soy de Manizales, pero es muy parecido, existía la cementera, ¿se acuerdan o no? Y la cementera se veía como un lugar desordenado de matas donde había café, pero también había batata, plátano, banano, maíz, frijol, habían árboles frutales, aromáticos, había un mundo de cosas. Los campesinos iban al pueblo a comprar sal, aceite, jabón quizás, carne había en la finca, y de pronto parva, ¿sí o no?
Y eso sucedía, un fenómeno socioeconómico, aclárese que yo no le echo la culpa a nadie, un fenómeno socioeconómico. Dijo, si sembramos café esto nos va a dar para comprar todo. Solo ese fenómeno o esa situación solamente tuvo en cuenta un solo factor de la finca, la producción. Y sembramos café y tuvimos bonanza cafetera y el café hizo el papel del Estado. Hizo a escuelas, vías, electrificación, de todo. Está bien, pero luego se rompió el pacto del café. Vino la broca, municipios como Apía, Balboa, en Risaralda, 93% de pérdida de toda la cosecha de café en el año 93, por culpa de la broca. En el año 96, el doctor Saldías, líder de extensión de la Federación de Cafeteros, escribió un artículo en donde hacía ver cómo los campesinos cafeteros estaban gastando las 2/3 partes de sus ingresos en comprar comida. Oiga, y la comida antes no estaba en la finca. Entonces, ¿para qué hicimos esa vuelta? ¿O qué hicimos mal o qué dejamos de hacer? ¿Sí? Bien, y además quiero mostrar que en este tema de la producción, como los productores solamente tienen esa responsabilidad de producir, y no solamente la responsabilidad, sino hágalo como usted pueda, porque incluso el subsecretario nos mostraba ahora cómo las políticas agropecuarias están en Colombia desestimulando la producción agropecuaria. Entonces, eso lo hace el productor como puede y con grandes impactos ambientales y sociales, como los que acabo de mostrar en el tema de la cementera. Sigamos adelante. Procesamiento y empaque. Luego nos dijeron, no, es que mire, el producto hay que lavar, clasificar y empacar, y eso se llama valor agregado. ¿Sí o no? Entonces hay que darle valor agregado al producto. ¿Y qué pasó con eso? Entonces, dale adelante. Una situación antes de eso. Un campesino vende maíz. Y yo creo que esos precios incluso antes han bajado. Digamos que vende a 800 pesos el kilo, creo que en este momento es a 700 pesos el kilo. ¿Y a cómo compra un campesino maíz? Sigue adelante. Si lo compra porque resulta que el campesino no guardó de la cosecha. Él produce 2 veces al año, una vez en otras regiones del país, y entonces no guarda, porque se gasta toda la plata. Y entonces, ¿a cómo le toca comprar? A 1.200 pesos el kilo. Pero resulta que no, yo lo compro transformado en arepas. ¿A cómo? A 5.400 pesos si yo lo llevo a kilo. Ah, no, que yo compro semilla, porque yo no guardé semilla. Antiguamente en la cementera los campesinos guardaban las mejores mazorcas. La parte de la mitad la guardaban en trojas o en canecas herméticas con ceniza o con aceite, y ahí se guardaba la semilla. Hoy no se hace, hay que comprar a 6.000. Compré un híbrido a 27.000 pesos el kilo, he visto de híbridos, incluso más. Pero no, resulta que el muchachito se antojó de eso que hay allá amarillo. Maíz inflado le llamo yo. ¿A cómo le sale? Miren un paquete, tiene 20 gramos. Llévelo a kilo, mínimo 18.000 pesos el kilo. Dale adelante. Y yo pregunto, ¿qué valor se le ha agregado a este producto? ¿No será más bien que se le ha quitado? ¿Cuál es el valor nutricional que nos está dando la industria alimentaria? Y por ende, ¿cuál es el valor social que está agregando la industria alimentaria y el cuento del valor agregado que se transformó en agregar valor económico? Y nos preocupamos por la agregación de valor en la cadena o en el producto terminado para que genere ingresos, pero estamos agregando valor nutricional o valor social. Y ese es un cuestionamiento que nos debemos hacer fuertes en torno a la alimentación. Dale adelante. Michael Pollan dice, la industria alimentaria está haciendo alimentos donde prevalecen 3 cosas: el sabor dulce, salado, grasoso. Y eso es lo que estamos comprando. Sigue adelante. Distribución. Cuando a mí me hablan de distribución, entonces yo pienso en este meme que me encontré que corría hace varios años por las redes sociales. Dale. Las pruebas contundentes del calentamiento global.
que yo en el 2006 no sabía qué iba a poner en ese gancho en el 2016. Y con esto quiero decir, la carga de carbono que tienen los alimentos en Colombia, producto del transporte, es impresionante. Todos los que hacen un análisis de la cadena de abastecimiento de alimentos de una ciudad como Medellín, como Bogotá, todo viene de lejos. A la plaza, ¿cómo se llama? La central de ganados de Medellín. Viene ganado de la costa y se devuelve ganado para la costa. ¿No es así? Y eso con unas cargas de carbono impresionantes. Un productor orgánico incluso dice, yo produzco orgánico, soy ecológico, pero como esto es más caro lo vendo en Europa. ¿Con qué carga de carbono? Y así nos la pasamos volteando con productos de arriba para abajo y de abajo para arriba. Yo he encontrado casos en donde el tomate y la cebolla se va en avión, por ejemplo a Cumaribo en el Bichada. Yo le preguntaba al del avión, hey, ¿cuánto vale un kilo de carga acá? 1.500 pesos. O sea que súbale 1.500 pesos de la carga al kilo de maíz, de tomate y de cebolla que iba en ese avión. En San Andrés y Providencia pregunté, ¿de dónde llega la cebolla y el tomate acá? No, llega de Costa Rica. Y el resto que comen, ¿sabe qué es en San Andrés y Providencia? Todo lo que llega, como es Puerto Libre, de Miami, productos procesados, embutidos. El departamento con mayor índice de obesidad se llama San Andrés y Providencia. Sigamos adelante. Consumo. Y aquí nos tenemos que hacer como personas y como miembros de familia unas preguntas interesantes. Dale adelante. Primero, que nosotros hemos globalizado la dieta. La dieta se ha globalizado, ya solo comemos pocas cosas, producto del desmedro de la diversidad del capital o de los recursos alimentarios del planeta. Y esta es una infografía de la FAO, sigue adelante. Miren qué muestra, por ejemplo, que solo 14 de más de las especies, de 30 especies de aves domesticables se usan en la alimentación. Pero además de eso habían más de 8.300 razas de animales que se han perdido. Hoy especializamos a los animales en producción. Y cada vez entonces encontramos que hay menos diversidad en la dieta por cuenta de los animales. Yo pregunto, ¿cuántas veces cambian la proteína animal en la semana en la dieta? 1, 2, 3 quizás. Sigamos adelante. Acuática, más de 175.000 especies entre peces, crustáceos, moluscos, lo que quiera. Y el mundo vive de 10 especies que se capturan y de 10 especies que se cultivan, punto. Y que además se acaban, animales que se capturan y se acaban. Sigue adelante. Y el tema de las plantas, pues el 60% de la energía calórica de la ingesta hoy, que es el 80% de la alimentación, está fundada en 5 recursos: arroz, trigo, maíz, mijo y sorgo. Ese es el 60% de las calorías de la dieta alimentaria. Tenemos una dieta estandarizada ya. Sigamos adelante. Antiguamente había un frutero en la casa y estaba generalmente en la mesa, ¿sí o no? Y resulta que ese frutero se acabó. Yo digo que los que salieron a responder por eso fueron los artistas que se inventaron el bodegón. Pero resulta que eso se tuvo que ir transformando. Sigamos adelante. Porque se tuvieron que inventar naturaleza muerta. ¿En respuesta a qué? Sigue adelante. Sigue. A ver esto. Las frutas perdiéndose. Como lo mostraba ahorita Juan Fernando de la FAO. Sigamos adelante. Y luego los artistas tuvieron que responder de forma surrealista. ¿A qué respondieron? Sigue adelante. A esto, que yo sí como fruta. Ah, sí, ¿qué come? Pues yo me tomo el jugo al día. ¿Cuántas porciones de frutas hay en un jugo? Ninguna. Ahí no hay ni siquiera una. ¿Qué dicen los nutricionistas? 5 al día de porciones entre frutas y hortalizas, ¿sí o no? Ahí no hay ni una porción, eso es surrealista. Y si a eso le agregamos azúcar, sigamos.
El precio de los alimentos, miren, el precio de los alimentos es de coger definitivamente con pinzas. Nosotros no nos damos cuenta que, por ejemplo, los indicadores económicos más importantes se toman con relación a los alimentos. El IPC, el índice de precios al consumidor, la inflación, dicen los economistas, eso es del DANE, el 30% del IPC se le carga al precio de los alimentos, a la subida del precio de los alimentos. Quiere decir esto, y yo no sé, un economista aquí me puede refutar, que la pérdida del valor del dinero cada año responde en un 30% a la subida del valor de los alimentos, ¿sí o no? Es así. Es más, pobreza, los índices de pobreza también usan índices de alimentación, dicen, ¿cuál es la canasta básica? Utilizan la encuesta de consumo y de gastos de las familias colombianas. ¿Qué consumen? ¿Cuánto gastan? Y lo que sea, 2000 kilocalorías al día, eso es lo que se gaste en eso. O sea, el valor de 2000 kilocalorías al día es los que estén ahí para abajo, que ganen menos de eso, pues no pueden tener ni siquiera las calorías para vivir. Y esos son lo que llamábamos indigentes. Ahora le llamamos pobreza extrema porque eso suena muy feo de indigentes. Pero resulta que yo lo multiplico por 2.5 y de ahí para arriba tengo lo que se llama pobreza, ¿sí? Entonces, quiero dar de cuenta que los indicadores económicos más importantes se toman con base en los precios de los alimentos. Que cada vez están más altos, pero cada vez se encarecen más. Y les voy a mostrar un modo claro de cómo se encarece el precio de los alimentos todos los días. Dale. Antiguamente, dale adelante, por favor. Yuhu. Hola. Chuzo. ¿Dónde conseguimos los alimentos? Antes, cuando yo era chico, nos llevaban a la plaza de mercado. Era riquísimo. Esta es la de Río Negro, ¿no? ¿Cómo? Esta es la de Río Negro, esta foto. Y resulta que los técnicos agropecuarios dijimos, oiga, hay que hacer centros de acopio. ¿Y sabe qué pasó? Las plazas de mercado se convirtieron en mafias. Hoy a Corabastos entra un camión de papa a un precio y sale a otro. Porque nosotros convertimos las plazas de mercado en verdaderas mafias. Y entonces la gente se tuvo que ir a comprar ¿a dónde? No, antes del supermercado, a la tienda. ¿Y cómo compra uno en la tienda? Al día, ¿sí o no? Y si compra al día, compra más caro. Y además, imagínense, usted compra ya una pastilla o dos de chocolate, no la libra. Entonces se compra el empaque del empaquecito, del empaquecitico y eche basura para la casa. Y eso encarece el valor de los alimentos. Pero un día además nos dijeron los expertos en marketing, vea, quite esa pared de ahí, quite ese señor, ponga aparadores, luces de neón y vamos a decirle a la gente aquí puede comprar todo lo que usted necesita y se inventaron él. ¿Y qué compra uno en el supermercado? Miren cómo me pasaba a mí. Yo me iba con lista en mano, regañado por la mujer y concientizado. ¿Qué dice ahí? 1 libra de arroz. Y me iba por 1 libra de arroz. Entro al supermercado y ¿con qué salgo? Por lo menos con 100.000 pesos en cosas que yo no necesitaba antes de entrar. ¿Sí o no? Díganme si eso no encarece el valor de los alimentos. Y lo más berraco era que yo llegaba a la casa y la mujer me decía, ¿y la libra de arroz? Sigamos adelante. Si yo a eso le meto un ambiente de pobreza y de encarecimiento de la canasta familiar, sigue adelante. Yo creo que una señora, una ama de casa pobre que llega a un supermercado tiene que escoger entre dos. O le disminuye el tamaño al carrito, o mira a ver qué le pone al carrito porque no lo puede disminuir, porque los niños se quedan con hambre. Entonces, ¿cuál es el valor nutritivo de los alimentos en un ambiente de pobreza y de encarecimiento de la canasta familiar? Eso hay que pensarlo. Sigamos. Y de la transformación de la dieta. Y reciclaje, aquí lo han dicho hoy, la pérdida de los alimentos. Sigue adelante. Dice la FAO que
En el mundo se pierden 1.000 millones de toneladas de alimentos cada año, y con lo que botan en todo el proceso, los países ricos podríamos tener alimentada a la población del África subsahariana. En este momento en el mundo no hay escasez de alimentos, hay escasez de la distribución. Sigamos. Esta es la cadena, y cuando nosotros perdemos integralidad y separamos todos los eslabones y perdemos el objetivo, realmente nos encontramos con problemas grandes que normalmente no los analizamos porque nos quedamos en las cifras, en decir que el problema es estructural o en poner soluciones que son simples paliativos al problema. El cambio es de otra manera. El cambio es por empezar por nosotros mismos, por cambiar la cultura alimentaria, por en contra de globalización de la dieta, culturización de la dieta, recuperar nuestras tradiciones. Sigamos adelante. ¿Cómo lograr que el río corra para arriba? Es una metáfora. Resulta que si un marciano viniera y nos preguntara hoy, oiga, ¿ustedes por qué se llaman planeta Tierra si aquí desde allá se ve es pura agua? Y resulta que hace 3.800 millones de años el agua existe en el planeta y es la misma en cantidad, no cambia. Y entonces yo me pregunto, si el río corre para abajo, pues entonces antes de eso tiene que correr para arriba, ¿sí o no? Pero la naturaleza no tiene grandes obras de infraestructura que la hagan subir. Simplemente usa los ciclos naturales para que haga que el agua suba. Nosotros tenemos un pensamiento muy lineal que tiene que ver con cómo vemos el río, hacia abajo. No pensamos en que viene de arriba, sino en lo que viene de arriba, no en lo que va para abajo. Ni siquiera pensamos en cómo llega el agua. Nosotros, y si uno le pregunta a muchas veces, ¿de dónde viene el agua? De la llave. Incluso hay unos que piensan todavía que el nacimiento es donde nace el agua, así como por generación espontánea. Y ahí no nace el agua siempre está ciclando. Tenemos que entender que el agua funciona por los ciclos, el agua es el vehículo. Luego, si nosotros nos metiéramos en el ciclo del agua y en recuperarlo, recuperaríamos todo el resto de los ciclos. El de la alimentación, por ejemplo, que las dos ponencias anteriores han hablado del agua como un factor clave en el sistema agroalimentario. Sigamos, incluso en el desarrollo territorial. Nosotros tenemos que empezar a ver que los ciclos no son circulares, son en espiral. Pasemos un poquito rápido a esta parte porque voy a economizar tiempo. Sigamos. Sigamos. No voy a presentar esta parte. Sigue. Nosotros tenemos que empezar a ver cómo meternos en el ciclo. Y para ver cómo meternos en el ciclo es aprender de la naturaleza. Sigue adelante. Miren este escarabajito, Onimacrus ungicularis, en el desierto de Namibia. Él se para al lado de la duna, es un desierto, pero tiene humedad que llega por los vientos monzones. Él se hace de manera oblicua y resulta que tiene unos canales por donde la humedad ambiental, la humedad del aire se condensa en su cuerpo y se va cayendo hacia su boca y así toma agua. Sigue adelante. Unos manes de Huarca, de Quiteapa, inventaron una vainita para que los niños puedan tomar agua con ese principio. Sigue adelante. Y los niños pueden tomar agua ahí o pueden ir y usarlo también en las fuentes de agua. Sigue adelante. Y hay muchas muestras de ello. En las Islas Canarias, donde no se llueve, incluso hay una leyenda que dice que no se sabía cómo los indígenas sobrevivían y no los podían conquistar los españoles porque no había agua. Ellos usaban un árbol que se llamaba el garoé y por ahí recogían agua del aire. Sigue adelante. Unos manes allá en las Islas Canarias montaron estas estructuras y recogen agua de niebla, así se llama la empresa de ellos. Sigue adelante. Esto es en Etiopía. Una construcción que hicieron con Arturo Vittori, un italiano. Sigue adelante. Pero también les tengo en Tuluá Valle en el año 2004. Sigue adelante. Y les tengo en los cerros orientales de Bogotá, hoy, en los cerros de la vereda del Verjón. Sigue adelante. Mallas capturadoras de niebla. Yo quiero demostrar en 5 minutos, si me lo permite, cómo
si yo tengo, como decía el lema del Día Mundial de la Alimentación, una población sana depende de sistemas alimentarios saludables? Siga adelante. Yo también digo, una población sostenible depende de sistemas agroalimentarios sostenibles. Si nosotros planificamos con relación a la comida, nosotros podríamos tener una sociedad más sostenible. Sigue adelante. La muestra de eso, los camellones que hacían los indígenas en toda Latinoamérica, los del río Sinú y el río San Jorge, dale. La obra conocida en la historia de la humanidad más grande de hidráulica se llaman los camellones del río San Jorge y el río Sinú. 750.000 hectáreas en camellones. Y eso era un sistema agroalimentario. En los camellones sembraban y en las bajas corría el río, y el río cuando bajaba les dejaba limo, que era abono. Sigue adelante. Y eso también, y estos son vestigios en caños del río San Jorge. Sigue adelante. Estos son en la sabana de Bogotá, en fotos del Agustín Codazzi de los años creo que 40 o 50. Sigue adelante. Ese es el río Bogotá, y Ana María Boada hizo el mapa del sistema de camellones de la sabana de Bogotá. Si nosotros vemos esos dos cortes, dale adelante. Ese corte del oscuro, que es lo que se inundaba y donde había camellones, precisamente coincide con el área de Fontibón, aeropuerto, lo que se inundó en el 2010. Sigue adelante. Sigue. Y esta parte coincide con el aeropuerto de Guaymaral, Chía, la Universidad de La Sabana. ¿Se acuerdan que todo eso se inundó? Esas son zonas inundables. Sigue adelante. Sigue. Ahí está la reserva Thomas van der Hamen, que hay un conflicto por si se tumba o si no se tumba, si se urbaniza o no se urbaniza. Esas son zonas inundables. ¿Para qué vamos a construir ahí? La historia nos lo dice. Sigue adelante. Esta es la reserva Thomas van der Hamen. Dale adelante. Dale. Bien, yo pienso que nosotros debemos repensar nuestros sistemas agroalimentarios y la manera como están funcionando estructuralmente desde nosotros, para repensarlos en torno al pensarnos como en la relación campo-ciudad. Dale adelante. En la misma cementera, como dijimos antes, existía todo. La cementera no era rica porque tuviera mucho, sino porque no faltaba nada. La cementera iba desde la cerca hacia adentro, todo estaba desde la cerca hacia adentro. Sigue adelante. Y yo tengo una iniciativa, dale adelante, que se llama lacementera.org. Pueden entrar a la página, en donde simplemente digo que las soluciones a los problemas afloran más fácilmente si yo pienso desde la cerca hacia adentro. Es decir, dale adelante, desde lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo pequeño a lo grande, de abajo hacia arriba, y sobre todo de lo que es posible a lo deseable. ¿Qué puedo hacer yo con lo que tengo, con mis recursos, con mi familia y con lo que tengo a disposición? Dale adelante. Hay que entender que lo que mejor mejora no es mejorar como Abraños, es mejorar uno mismo. Y la solución viene desde las decisiones personales, en familia, en comunidad y en sociedad. Tenemos un papel como sociedad civil en la construcción de políticas agroalimentarias, pero dependen de nuestra movilización, dependen del trabajo de cada uno y de cómo lo asume. Pensémoslo, por ejemplo, desde nuestra dieta, desde una experiencia como sembrar comida, eso es un acto político. Desde una experiencia como preguntarnos de dónde viene la comida e ir hacia allá, de comprar en la plaza, de comprarlo de los campesinos, de fortalecer el sistema de mercados de campesinos que tiene Medellín, que debería ser mucho más grande, en fin, todas esas cosas. Haciendo lo que podamos y sobre todo dándole una redimensión y un resignificado a la palabra público, porque lo público es lo que hacemos público. Muchas veces el significado de lo público es lo que usted no puede usar porque es público, pero en la medida en que nosotros volvamos público, el hecho de, por ejemplo, sembrar en la ciudad, el hecho de cambiar
políticas desde lo que hacemos, desde reunirnos en conjunto para hacer asociaciones para comprarle directamente a los campesinos. Convertimos a la comida en algo público y le estamos dando duro a, por ejemplo, a esa tendencia que hay de tirar los alimentos como un commodity a la bolsa y empezar a especular con ellos, que eso también encarece la comida. Dale adelante. Yo para último quería decirles, dale adelante, dale adelante, dale. Es que quiero darle, que hay que ver ese carrito lleno, el que vieron atrás, y hay que empezar a pensar, como dice Eduardo de Bono, hay que empezar a tomar, él dice, adopten la actitud del pensador y empiecen a pensar de manera diferente, pero no solamente hay que pensar de manera diferente, sigue, hay que actuar de manera diferente y empezar a trabajar entre todos. Muchas gracias, pido disculpas por haberme excedido de tiempo. Y espero aportar a la discusión desde una visión un poco diferente.